Bien, continuando con nuestras clases, el día de hoy tenemos como tema el primer gobierno del presidente arquitecto don Fernando Belaúnde Terry. Compartamos las siguientes diapositivas. Muy bien, observamos ahí la imagen del presidente Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry llegó al poder por primera vez, ¿no?, en 1963. Fernando Belaúnde Terry nació en Lima un 7 de octubre de 1912, graduándose de arquitecto, ¿no?, en 1935. Vayamos a unos antecedentes previos a su mandato. El resultado de las elecciones de 1962 mostraba la imposibilidad de elegir un presidente por sufragio directo, ya que ningún candidato superaba el 36% en aquella época. Como consecuencia de ello, el triunfo aprista por escaso margen no era suficiente. El Congreso, donde el APRA tenía la mayoría, tenía que elegir entre los tres candidatos al de más alta votación. El APRA y el general Manuel Audría estaban llegando a un acuerdo que los llevaría, ¿no?, sobre todo a Audría, nuevamente a la presidencia. Entonces, el general de la época, Ricardo Pérez Godoy, y un grupo de militares van a dar un golpe de Estado contra Manuel Prado Ugarteche, a escasos 10 días del final de su periodo del mencionado presidente, cruzando de esa manera las elecciones, ¿no?, del presidente de la República por parte del Congreso. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Los militares van a tener que volver a intervenir en la política peruana a partir de 1962, pero con un signo y una inspiración muy diferente a las anteriores. Las Fuerzas Armadas y sobre todo el Ejército empezaron a asumir las banderas del cambio social. Además, la etapa de los pronunciamientos militares en torno a un caudillo correspondía a una nueva conciencia y una nueva intelectualización de los altos mandos militares en torno a la doctrina de la seguridad nacional. Bien, entonces, esta Junta Militar, como repito, conformada pues por el presidente del Comando Conjunto Ricardo Pérez Godoy y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, ¿no?, Nicolás Lindley, Pedro Vargas Prada y Francisco Torres Matos, ¿correcto? En el año 1963, esta Junta Militar va a realizar las elecciones generales con tres grandes bloques políticos de aquella época. El primero era la alianza entre Acción Popular y Democracia Cristiana, y el otro bloque, ¿no?, era el APRA, como también la Unión Nacional Obrerista. Va a triunfar el candidato de la alianza, Fernando Belaúnde Terry, quien llegó al poder como representante de las clases medias que ansiaban la renovación de alguna manera del país. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos con las diapositivas. Primer gobierno entonces ya de don Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, luego de ser nombrado como presidente constitucional del Perú por el Congreso de la República de la época. Muy bien. En función a su aspecto político, Belaúnde, luego de juramentar el 28 de julio de 1963, va a iniciar un periodo llamado de los 100 días, ¿no? Su gobierno significó orden y democracia, ¿no?, por la forma como él comenzó a organizar, a planificar su periodo gubernamental. Durante su gobierno se van a formar las alianzas políticas, el oficialismo con Acción Popular, su partido político, así como también la Democracia Cristiana. La oposición que la conformaba el APRA y el partido de David, ¿no?, Manuel Aodría. Por otro lado, Belaúnde quiso resolver el antiguo problema también que tenía el Perú de la llamada Brecha de Pariñas, ¿no?, la misma que va a suscribir un acta con el acta de Talara, con la International Petroleum Company, como veremos más adelante, y los problemas que va a suscitarse esta llamada acta de Talara, que lo explicaremos al final de la clase. Dentro de las obras de mayor acontecimiento que se dieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, tenemos sobre todo, ¿no?, la llamada obra La Carretera de la Marginal de la Selva, su proyecto favorito del presidente de la República, ¿no? Fue su obra fundamental. Esta magna obra que inició don Fernando Belaúnde Terry, como podemos apreciar, era una obra que iba a permitir, de alguna manera, ¿no?, unir, ¿no?, la selva, que era una región aislada, la iba a unir con la sierra y con la costa,
así como también interconectarla, la selva, con los países vecinos, ¿no? La vía o carretera marginal de la selva, también conocida como troncal, ¿no? Es un importante proyecto vial en Sudamérica. Buscaba conectar las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú, así como las regiones de los llanos de Venezuela y Bolivia, por vía terrestre. Como podemos apreciar, era una obra pues, muy ambiciosa y que la inició, ¿no?, don Fernando Belaúnde Terry. Bueno, en su calidad de arquitecto también mucho tuvo que ver esta obra que puso en marcha. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahí está pues, la obra magna de don Fernando Belaúnde Terry, La Marginal de la Selva, ¿no? También diremos que dentro de su gobierno se van a dar también mucha atención e importancia al campo educativo. Va a establecer la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, desde inicial hasta superior, y va a crear universidades y escuelas normales, tanto estatales como particulares. Muy bien, esto de las obras que estamos mencionando, ¿no?, don Fernando Belaúnde Terry va a crear, como vamos a mencionarle, ¿no?, algunas universidades muy importantes para la época, toda vez de que significaba pues, desarrollo, significaba progreso para un país. Va a crear la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Agraria de la Selva, la Universidad de Huánuco, la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, ¿no?, la Universidad de Cerro de Pasco y la Universidad Técnica del Callao, pero también la Universidad de Piura en el norte del país. Entonces, fíjense ustedes la importancia que le dio a la educación en aquel entonces. También va a crear el Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Nación va a ser creado por don Fernando Belaúnde Terry. Él va a continuar también con la reforma agraria, ¿no?, en la Sierra Sur del Perú principalmente. Por otro lado, también vemos que en relación a estas obras que acabo de mencionar, hay que mencionar también, hay que ponerle un poquito también de énfasis a que llegó a culminar también el aeropuerto internacional Jorge Chávez, estaba inconcluso, así como el aeropuerto del Cusco también. Va a dar algunas remodelaciones a la refinería de la Pampilla. La vía expresa, ¿no?, la vía expresa va a ser construida también durante el gobierno local, también del alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes. Esa vía expresa que el día de hoy es una vía, tal vez la más importante que tenga Lima, metropolitana. Y también va a construir la autopista a Pucusano. En realidad, le dio mucha importancia, ¿no?, a las obras de las carreteras principalmente. Bien. Finalmente, el fin de su gobierno, como les dije inicialmente, va a tener que ver mucho con la llamada Acta de Talara. Esta Acta de Talara, como hemos mencionado, que va a ser firmada con la International Petroleum Company, ¿no?, una empresa extranjera, ¿no?, por la que esta compañía va a reconocer la propiedad del Estado peruano sobre el suelo y subsuelo de los yacimientos, ¿no?, los yacimientos de petróleo en ese lugar, ¿no?, en Talara, la región norte del Perú, el departamento de Piura, dejando pues a la empresa norteamericana la refinería de Talara propiamente dicha, el sistema de distribución nacional y las concesiones de Lima. Es decir, esta empresa International Petroleum Company se va a hacer cargo, pues, ¿no?, en su mayoría, de todo lo relacionado, ¿no?, al aspecto de la producción. Es entonces que va a estallar el escándalo de la pérdida de una página del contrato de las ventas del petróleo, del crudo, en donde aparentemente se había establecido el precio de venta del petróleo, que estaba por debajo del costo del mercado en aquella época. Esto trajo consigo una conmoción que le produjo o le trajo las consecuencias que él tal vez nunca se hubiera imaginado, que se van a justamente a cristalizar en un 3 de octubre, a materializar un 3 de octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado, general del ejército, le va a dar un golpe de Estado, poniéndole fin, pues, de esa manera al gobierno del arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, desterrándolo, ¿no?, hacia
la nación de Argentina. De esta manera, Belaúnde Terry termina su periodo, ¿no?, su primer gobierno como presidente de la República del Perú en el año de 1968, luego de un golpe de Estado. Eso es todo, jóvenes. Les agradezco por su atención y a tomar bastante importancia y asistencia en lo que concierne las asesorías de trabajo que se dan.